¿Cuántos de ustedes han venido hoy cansados aquí? Todos descansaron. Ah, mira, mi papá está cansado. Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes están listos para mañana el trabajo? Mira. Bueno, algunos quizás no tienen que trabajar, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, nuestra familia, nosotros usamos el sábado para descansar físicamente de nuestro trabajo porque casi que se nos unen los días de trabajo. Trabajamos de lunes a viernes, luego el domingo, aunque es un día que venimos a adorar al Señor, la verdad es que detrás de todo lo que hacemos hay un gran esfuerzo, bastante tensión, bastante trabajo. Y les digo algo, los domingos nosotros llegamos más cansados a nuestra casa que cualquier otro día de trabajo. Porque hay carga emocional, espiritual, física. Y después que salimos de acá nosotros ensayamos. Así que sigue más allá. Y todos nosotros en la familia estamos involucrados en lo que es el ministerio, no soy yo solo. Y por tiempo, yo recuerdo que aún siendo pastor, yo tenía una preocupación con los 10 mandamientos. La Biblia nos da bien claro los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes creen que los 10 mandamientos están vigentes? ¿Verdad? Por supuesto, los 10 mandamientos están vigentes. No, no se han abolido los 10 mandamientos, están vigentes. Pero yo tenía problemas siempre o una preocupación con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento habla sobre el día de reposo. Y cuando yo me convertí, recuerdo que en la iglesia me enseñaron que el día de reposo ahora para los cristianos de hoy es el domingo, porque se transfirió del sábado para el domingo. Pero ¿sabe qué? La verdad es que eso nunca me convenció completamente. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no hay ningún indicio de que se haya establecido, como Dios estableció el sábado para el pueblo de Israel, no hay ningún indicio de que para el pueblo cristiano se estableciera el domingo como el día de reposo. Lo que sí vemos en el libro de Hechos es que los cristianos, la iglesia primitiva, comenzó a reunirse por las casas el primer día de la semana. Y dice que partían el pan y compartían ese primer día de la semana. Ustedes saben que el primer día de la semana fue que Cristo resucitó. Y se convirtió esto en una tradición que la iglesia continuó. Pero no es lo mismo una tradición que un mandamiento que se ha sido dado. Hace un tiempo estuve yo estudiando esto un poco más profundo y creo que el Señor me iluminó para darme esa paz y esa tranquilidad que yo necesitaba en la palabra del Señor. Y les digo algo, desde que entendí mejor el significado del día de reposo, me siento más en paz, me siento que ahora cuando vengo incluso los domingos a adorar al Señor, no lo hago porque está en la ley, lo hago porque he entendido el propósito por el cual estamos aquí. El día de reposo es una de las discusiones más controversiales dentro del cristianismo en los últimos tiempos. Ustedes saben que hay incluso iglesias del séptimo día, adventistas del séptimo día, y les digo más, hay bautistas del séptimo día. Hay quienes todavía creen que el sábado se mantiene como se dio al pueblo de Israel. Y sí, está en la misma ley. Y es por eso que hoy vamos a darle respuesta a la pregunta, ¿cuál es el verdadero significado del día de reposo? Y cómo
debemos observarlo como creyentes en Cristo? ¿Cuál es el verdadero significado del día de reposo y cómo debemos observarlos nosotros los creyentes? La primera mención del reposo en la Biblia está en el segundo capítulo de Génesis, cuando Dios en 7 días creó los cielos y la tierra, y dice que al séptimo día descansó de su obra. Y leemos en los versículos 2 al 3, y estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. La primera pregunta para analizar y entender el contexto bíblico es: ¿se cansa Dios? ¿Descansó Dios el séptimo día porque estaba cansado? ¿Tenemos un Dios acaso que se cansa? La respuesta obvia es: Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que reposó en el séptimo día? El término hebreo sabbat significa cesar, no recobrar fuerzas. Significa dejar, parar, detener el trabajo, cesar la obra. Y este versículo nos dice claramente que en el séptimo día cesó, terminó la obra que estaba haciendo. ¿Cuál era la obra? La obra de la creación. Él descansó ese día, y ese descanso significa que él simplemente paró. Y paró de hacerlo no porque lo dejó inconcluso. Dejen a los niños y mírenme a mí. Olvídense de los niños. Ellos también, no les va a pasar nada. Vamos a prestar atención acá porque después perdemos el hilo. Él entonces el séptimo día paró de trabajar. Y es interesante porque el número 7 es el número de la perfección. Cuando ya todo estaba acabado, cuando la obra estaba terminada. De hecho, dice también en Génesis que Dios miró su creación y dijo, ¿qué dijo? Y vio Dios que era bueno. Y al final dijo que era bueno en gran manera. Para llegar a esa conclusión, Dios se detuvo quizás a contemplar lo que había hecho. Así que Él dedicó ese día para santificarlo, para deleitarse en su obra y para establecer un principio y un mensaje que más adelante se entendería. El reposo de Dios fue una declaración, no una necesidad. Fue un modelo divino para la humanidad que después encontraría sentido y razón de ser en su Hijo amado. Desde la creación, Dios establece el principio descansar en lo que Él ha hecho. No descansar, el descanso al cual se refiere no es el descanso físico, sino descansar en Él, en su creación, en su trabajo, en su obra. El verdadero reposo comienza con reconocer y confiar en la obra de Dios. Dios es el que hace su obra. Nosotros descansamos porque Él ha trabajado. Y ese es un concepto que debe quedar bien claro. Cuando pensamos en la creación, debemos pensar como un padre, una madre, un matrimonio, cuando están esperando a su bebé, preparan el cuarto, ¿verdad? Como está Juan Carlos ahora.
preparan su cuarto, la cunita, las demás cosas y lo adornan bien, lo ponen bien lindo, todo el ambiente apropiado para un bebé. Para que ese bebé cuando llegue se sienta acogido en su propio hogar. Pues lo que Dios hizo fue lo mismo. En su creación, lo último que Él creó fue al ser humano. ¿Cuándo? Cuando ya todas las condiciones estaban creadas. Y quiso que el ser humano disfrutara de ello. Ni Adán ni Eva trabajaron para crear nada de lo que existe hoy. Ya todo estaba hecho. Todo estaba terminado. Más adelante continúa la historia bíblica con el pueblo de Israel. Y todos conocen la historia de Dios. Dios llamó a Abraham, etcétera, etcétera, hasta llegar el pueblo de Israel a Egipto. Y estuvieron en Egipto alrededor de 400 años como esclavos allí. Lo interesante hasta este momento es que el pueblo, los descendientes de Adán y Eva, no recibieron nunca un mandamiento de guardar el séptimo día. Dios no mandó a ninguno de ellos a guardar el séptimo día. ¿Cuándo aparece esto? Aparece cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud en Egipto y fue llevado al desierto. Cuando llegaron al desierto, una de las primeras cosas que Dios hizo fue decirle a Moisés que subiera al monte Sinaí, donde él iba a recibir las leyes para el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios iba a constituir esa nación. Dios iba a establecer esa nación. Y toda nación para establecerse necesita una constitución. Básicamente Dios le estaba dando a Moisés la constitución de Israel, basada en principios bíblicos, no, sino espirituales, principios del Creador. Y Dios le dio a Moisés 2 tablas en las cuales con su propio dedo escribió 10 mandamientos. Ustedes recuerdan la historia que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con esas 2 tablas la primera vez, encontró a un pueblo adorando un ídolo. Porque Moisés se demoró demasiado y empezaron y se construyeron un ídolo y lo adoraron. Estábamos hablando el domingo de la idolatría, ¿se acuerdan? Miren qué rápido el pueblo se olvidó de su Dios, que los sacó de Egipto con mano poderosa y los llevó a través del mar rojo, el cual abrió para que ellos pasaran en seco. Ahora ellos llegan allí y reciben toda la ley, y es por primera vez que este pueblo recibe los 10 mandamientos, incluyendo entre ellos el mandamiento del sábado. Y dice en Éxodo capítulo 28 al 11, te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Recuerden esto. Sería el séptimo día, un día de reposo en honor al Señor tu Dios. El punto no es el reposo, sino darle honor al Señor en ese día. Así que, pero el séptimo día es de reposo en honor del Señor. No harás en él ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que vive dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. En fin, esta ley, esta orden, este mandamiento le es dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y el contexto del Éxodo
en el contexto del Éxodo, cuál es la obra que Dios había acabado de hacer. En la creación había acabado de crear en 7 días los cielos y la tierra y todo lo que había. Ahora, ¿qué era lo que el pueblo de Israel debían contemplar? ¿Cuál era la obra de Dios que el pueblo de Israel debía contemplar allí en el desierto? Bueno, echando un poquito el casete, el video para atrás, recuerdan que Dios mandó 10 plagas al pueblo de Egipto. ¿Recuerdan? Recuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero no salió con las manos vacías, salieron llenos de oro. Porque los egipcios ya estaban tan asustados que le entregaron todo eso a ellos para que se fueran. Pero después que se fueron los egipcios y el faraón, estaban detrás de ellos y se enfrentaron al Mar Rojo. ¿Qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo. Ellos pasaron en seco, pero los egipcios murieron ahí cuando el mar volvió a tomar su lugar. No solamente eso, cuando llegaron al otro lado del Mar Rojo, se encontraron con que no había agua. El pueblo negó a Dios, se quejaron contra Dios. Dios proveyó agua en el desierto a través de una roca. Pero eso no fue todo. Dios además, cuando ellos empezaron a quejar del calor, puso una nube sobre ellos, que no solamente les servía de sombra, también la nube los guiaba a donde ellos debían ir. Cuando la nube se movía, ellos sabían que tenían que moverse. Pero no era suficiente eso. Dios además, para que no se murieran de frío en la noche, les dio una columna de fuego. Y cada uno de los días que estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel tenía la nube y la columna de fuego. Y como si fuera poco, no les faltó alimento. Dios enviaba el maná del cielo todos los días para que comieran. Dios los sustentó. ¿No creen ustedes que esa es una obra maravillosa, digna de ser contemplada, de reflexionar en ello? El pueblo de Israel lo que hacía era quejarse y quejarse y quejarse. Porque, y aun cuando guardaban el 7º día, porque ahí sí era obligado porque morían, aun cuando lo hacían, no tomaban tiempo para honrar y reflexionar en lo que Dios había hecho por ellos. Dios quiere que nosotros nos detengamos para contemplar su obra, para contemplar su hermosura, para deleitarnos en Él. Ese era el propósito del día de descanso. Nosotros acá celebramos el 4 de julio. ¿Qué se celebra el 4 de julio? La independencia de los Estados Unidos. ¿Y cómo se celebra la independencia de los Estados Unidos? Con fireworks, ¿verdad? Fuegos artificiales por todos lados. Pero ese día es un día feriado en Estados Unidos. Ese día no se trabaja aquí a menos que trabajes en un trabajo que lamentablemente no te den el día feriado. Pero casi todas las compañías dan el 4 de julio como feriado. ¿Cuál es el objetivo del 4 de julio otra vez? ¿Es el feriado? ¿Es el descanso? No, es la independencia de los Estados Unidos. Es porque hay una celebración detrás de ese día y se cesa de trabajar para que la gente pueda hacer planes y prepararse para esa gran celebración. El propósito no es el descanso físico, el propósito es la celebración. El propósito no es el Sabbat, el propósito es Dios. Esa celebración al Dios vivo. Ese deleite en el Dios creador de todo lo que hemos hecho. Dios no quiere que descansemos porque estamos cansados, porque al final la obra la hizo Él, la creación la hizo Él. ¿Y por qué le va a decir a Adán y Eva que descansen si ellos no hicieron nada? ¿De qué están cansados? El pueblo de Israel llegó allí al desierto. Dios le da todo eso. ¿De qué tienen que descansar? ¿Estaban cansados? No, si no tenían ni que trabajar allí. Todo lo tenían. El objetivo era que dedicaran ese día a adorar a Dios.
adorarle solamente a Él. El sábado no es simplemente un día para descansar físicamente, sino para recordar la obra de Dios y vivir en gratitud a Él. Ahora bien, cuando vamos a Colosenses, Pablo nos dice algo que quizás es lo que a mí más me chocaba al principio y no encontraba la conexión entre una cosa y otra. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17, Pablo dice a los colosenses: no permitan pues que nadie los juzgue. Y entiendan, Pablo le está hablando ahora a la iglesia. Pablo no le está hablando ahora al pueblo de Israel, es a la iglesia. Después que ya Cristo vino, murió, resucitó y partió, se fue a la diestra de Dios. Ahora Pablo a la iglesia primitiva le dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben. Todo esto está relacionado con la ley del pueblo de Israel. O en relación con los días de fiestas, la luna nueva o los días de reposo. Que nadie los juzgue por esas cosas. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Pero el real y el verdadero es Cristo. Yo no lo estoy diciendo, eso lo está diciendo Pablo a la iglesia. El día de reposo era una sombra de lo que había de venir. Sí, está vigente, pero con el sentido actualizado. La ley, el cuarto mandamiento está vigente, pero ahora tenemos que actualizarlo porque Cristo vino. El real ya está, ya cumplió su misión. Ahora tenemos que entender cuál es el propósito del sábado y cómo observarlo, porque Dios le dio al pueblo de Israel instrucciones claras de cómo debían ellos observarlo. Ahora, ¿cómo nosotros observamos el sábado cuando el sábado no es un día, es una persona, y esa persona es el Hijo de Dios? ¿Cómo guardo el sábado? Eso era una sombra, el verdadero está aquí. Y la primera vez que yo di este mensaje acá, yo les ponía un ejemplo hipotético. Les decía, eso fue hace ya como un año y medio por ahí. No sé si alguno de ustedes, ¿cuántos se acuerdan de este mensaje que yo lo prediqué aquí? Nadie, ¿verdad? Qué bueno. Caleb se acuerda y Rebeca. Qué bueno y qué malo. Vamos a suponer que yo salí de viaje por cuestiones de trabajo por una semana y regreso a mi casa, pero cuando regreso a mi casa no hay nadie porque los muchachos están en la escuela, mi esposa está en el trabajo. Y la primera que llega a la casa, ya estando yo en la casa, es mi esposa. Y yo digo, la voy a sorprender. Como ella no me esperaba todavía, ese otro detalle, vine antes. Vine antes de tiempo, ella no me esperaba en casa, la voy a sorprender. ¿Y qué hice yo? Me escondí detrás de la pared. Y aquí hay un pasillo. Y hay una luz que alumbra detrás de Rebeca mientras Rebeca viene caminando. Y yo veo la sombra. Y la sombra me da una idea de cuán cerca está ella. Yo no puedo asomar la cabeza porque si asomo la cabeza me va a ver. Yo tengo que confiar en la sombra. Y cuando se va acercando, yo sé que se va acercando hasta que ya la sombra está por allá y ya la verdadera está ahí. Y en ese momento yo salto y me tira lo primero que tenga en la mano y me rompe la cabeza. Porque eso es lo que haría ella. Si yo hago eso, yo no me atrevería a hacer eso. Pero imagínense ustedes que la verdadera está aquí y yo salte para donde está la sombra, hola, y abrazar a la sombra y a besar a la sombra. La verdadera se me va a quedar mirando así y decir aquí. Sí, me voy a caer yo y me voy a romper la cabeza porque no es real, es algo, es solamente una imagen, pero no es el verdadero.
El verdadero está aquí. Y es triste, hermanos, que todavía en nuestros tiempos hay tantos abrazando la sombra. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús vino. Y los suyos no le recibieron, porque los suyos estaban abrazando la sombra en vez del verdadero. Los fariseos no entendían, ellos abrazaron la religión, ellos abrazaron la ley, ellos abrazaron el día de reposo y eran bien celosos con el día de reposo, pero no conocieron a Cristo. Estaba con los suyos, mas los suyos no le reconocieron. Pero para los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No abracemos la sombra cuando el verdadero ya está. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. El sábado, el día de reposo dado al pueblo de Israel, era la sombra de Cristo. Era la sombra de Cristo. Pablo les dice a los creyentes que ya no están obligados a guardar el sábado como una ley ceremonial. No hay obligación de guardar el sábado. El reposo del sábado era una sombra profética o un anuncio que vendría Cristo. Por tanto, usted y yo estamos libres de guardar un día para descansar. ¿Es bueno descansar? Por supuesto. Si usted me pregunta, pastor, entonces ahora puedo trabajar todos los días. Bueno, si te quieres reventar tu salud, ese es tu problema. No es recomendable para nadie descansar. Pero el punto de esto es que el descanso físico, aunque es bueno y es necesario, no impacta tu relación con Dios en este ámbito. No tiene peso en lo espiritual, en tu salvación. Guardar el sábado no, como lo guardaba el pueblo de Israel, no tiene peso en tu relación con Dios, en tu vida espiritual, en tu salvación. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 3, empieza a unir todas las fichas del rompecabezas. Ahora todo empieza a hacer sentido. Y el autor de los Hebreos lo habla ya de una manera más clara, uniendo la liberación del pueblo de Israel, la creación, pero también la vida de hoy del creyente. Y dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque la buena nueva, el evangelio, se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos oír esta palabra porque no la acompañaron con fe. En otras palabras, el evangelio les fue predicado y no lo creyeron. Por tanto, no entraron en el reposo de Dios. Porque solamente por fe en Cristo podemos entrar en ese reposo espiritual. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra cuando lo oyeron, porque no la acompañaron de fe. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Y es aquí donde se unen todas las fichas del rompecabezas. Ya las obras de Dios estaban acabadas desde la creación. Dios trabaja, yo descanso. Él hace la obra. Porque ahora en nuestro contexto, otra vez Dios es el que trabaja. ¿Fuimos nosotros a la cruz? ¿Entregamos nuestra vida para ser salvos? ¿Hemos nosotros cumplido la ley con nuestro esfuerzo? No. Otra vez, en la creación Dios hace los cielos y la tierra y todo lo que ellos existe. Descansó al séptimo día para contemplar la creación. Al pueblo de Israel le da el séptimo día para que descansen y recuerden la liberación que Dios hizo en ellos. Ahora nosotros, ¿cuál fue la obra que hizo Dios?
enviar a su Hijo Jesucristo. Envía a su Hijo para salvar a la humanidad, para tomar nuestro lugar, para ser nuestro abogado defensor. Jesús vino al mundo, vivió una vida de santidad, de integridad completa y absoluta. Fue a la cruz, entregó su vida en nuestro lugar, resucitó al tercer día y lo vieron partir a la diestra del Padre. Otra vez Dios hace el trabajo, nosotros descansamos. No es por obra para que nadie se gloríe, es por la fe en el Hijo de Dios, es por gracia por medio de la fe. Eso está claro en la Biblia. Así que el reposo al cual el hebreo se refiere es el reposo de la salvación. Es el reposo que encontramos en Jesús y es el reposo que nos dice, ya tú no necesitas hacer más obras para ser salvo. Descansa en las obras de Cristo. Él hizo el trabajo, tú descansa. Ese reposo me libra a mí de estar siendo un legalista y estar tratando de convencer a Dios que me merezco su bendición. Es parar de tratar de convencer a Dios que yo soy bueno. Es parar de tratar de ganar mi salvación con mi propio esfuerzo. Es tratar de demostrarle a los que me rodean que yo no soy tan malo nada. Es por gracia, aun cuando soy malo. Es por gracia, aun cuando no me la merezco. Es por gracia, aun cuando soy pecador. Es por gracia, aun cuando no la he comprado y no la he ganado. Es por gracia. Por tanto, el autor de los Hebreos compara el ingreso de Israel a la tierra prometida con nuestro acceso al reposo espiritual por medio de la fe. Después de 40 años en el desierto, un líder se levanta en Israel. ¿Cuál fue su nombre? Josué. Y Josué fue el que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. A la tierra donde encontrarían y hallarían descanso después de 40 años. Pero algo lindo que me hizo nada más de recordarlo. Cuando el pueblo de Israel salió, Moisés le dijo algo al pueblo de Israel. Recuerden cómo Dios los ha cuidado a ustedes todos estos años. Que ni siquiera la suela de sus zapatos se les gastaron. Dios cuidó de ellos. Y ahora entran a la tierra prometida. Lo interesante es que el nombre de Josué y el nombre de Jesús vienen de la misma raíz. Y ambos significan libertador. Jesús es nuestro libertador. Jesús ahora nos da acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y ahora mismo el Señor está preparando lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él también. Muchos no entraron a ese acceso, a esa tierra prometida por causa de la incredulidad. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el pueblo de Israel? Muchos se rebelaron. De hecho, inicialmente Dios conocía lo que iba a pasar. Pero inicialmente el pueblo podía llegar a la tierra prometida en unos días. Así que tomaban la ley y adelante. ¿Qué pasó? Mandaron a investigar, mandaron espías a chequear la tierra que ellos iban a conquistar. Y hubo un grupo, la mayoría, todo Israel se rebeló. Y dijeron, nosotros vamos a perecer. No creyeron en lo que Dios. Solamente Caleb y Josué fueron los que creyeron. Y ellos fueron uno de los espías que fueron enviados. Solamente ellos. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Todos aquellos, que no creyeron en la promesa de Dios, murieron en el desierto. Entró a la tierra prometida a la nueva generación. Por eso son los 40 años. Porque en esos 40 años murieron todos. Solamente Josué y Caleb. Solamente ellos dos. ¿Quiénes son los Josué y Caleb aquí?
Sí, Caleb, yo sé. Dios quiera que nosotros seamos los Josué y los Caleb de este tiempo. Que entremos, pero por fe, confiando en Dios. Entremos a ese reposo que Él nos da. Por tanto, no entraron en el reposo porque le faltó fe. Ahora, vivir en el reposo de Dios es nuestra misión ahora. Hebreos 4, 9 al 11 dice, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿De qué obras reposamos nosotros? ¿Del trabajo? No. De las obras para salvación. Nosotros reposamos de las obras para salvación. No tenemos que hacer obras para salvación, pues Jesús la hizo. Nosotros somos salvos por su obra. ¿Entiende? Cuando nosotros creemos y entramos en una nueva vida con Cristo, entonces esa fe produce obras, buenas obras. Pero no necesitamos las obras para salvarnos. Las obras son el resultado de una persona salva, de una persona regenerada. El reposo de Dios no es un día, es una vida redimida que ha dejado de esforzarse por alcanzar el favor divino por medio de las obras. Ahora descansa en las obras de Cristo. No se trata de guardar un día, sino de vivir cada día confiando en la gracia suficiente de Jesús. Mi pregunta para ti, iglesia: ¿estás viviendo en ese reposo espiritual o sigues trabajando para tratar de agradar a Dios y ganar su favor? ¿Estás descansando o estás trabajando espiritualmente? En un sentido debemos trabajar, pero lo que tiene que ver para la salvación, el trabajo lo hizo Cristo ya. Tus prácticas religiosas. Piensa, nosotros, ¿cuáles son nuestras prácticas religiosas? Venimos a la iglesia, damos ofrenda, servimos, leemos la Biblia, oramos, adoramos al Señor. Todas esas son cosas buenas. Ahora, tus prácticas religiosas están guiadas por la sombra o por la realidad. Están motivadas por una sombra o por la realidad. ¿Quién es la realidad? ¿Quién es el verdadero? Es Cristo. Él es nuestra motivación para todo lo que hacemos. Es el amor a Cristo lo que nos mueve. Empezamos hablando de los 10 mandamientos. Jesús mismo dijo que en una sola ley se cumple todos los 10 mandamientos. ¿Y cuál es esa ley? Ese mandamiento. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amas a Cristo, si Él es el primer lugar en tu vida, entonces estás cumpliendo los 10 mandamientos. Conclusión, hermanos. Dios estableció el principio del reposo en la creación para enseñarnos algo que venía para apuntar a Cristo. Para enseñarnos el principio de cesar y contemplar su hermosura, contemplar su obra. El sábado, bajo la ley mosaica, fue una conmemoración semanal de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, apuntando a una liberación más grande que vendría en Cristo. En Cristo ya el sábado encuentra su cumplimiento. Ya no vivimos bajo la sombra, sino bajo la luz del reposo verdadero. La iglesia primitiva comenzó a reunirse el domingo, el día de la resurrección, pero no hay una orden específica que debe ser el domingo, el día en que debemos observar el sábado. Para nada, los primeros cristianos entendieron el concepto y ellos libremente empezaron a reunirse el domingo. Pero no se estableció como una ley a la iglesia.
aunque el reposo ya no depende de un día, hay una realidad, iglesia. No usen esto de hoy como una credencial para dejar de congregarse. Porque la palabra también nos exhorta, y el mismo Hebreo capítulo 10, versículos 24 y 25, tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día, la venida del Señor, se acerca. Hermanos, ahora al congregarnos el domingo, lo hacemos por una conveniencia cultural. La mayoría descansamos el domingo, ¿cierto? Así que no venimos con la expectación, ahora Dios va a estar súper contento conmigo porque vine a la iglesia, ya cumplí la ley. Eso con Dios no funciona. Ahora Dios va a estar alegre conmigo porque yo di ofrenda, o porque yo serví, o porque yo leí la Biblia, o porque... No, hermanos, Dios quiere una relación no de esclavo, Él quiere una relación de hijos. Y un hijo se deleita en sus padres. Un hijo ama al padre. Un hijo contempla lo que el padre ha hecho por sí y lo obedece por amor, no por imposición. Porque cuando usted empieza a obedecer por una imposición, deja de ser por amor. O es imposición o es amor. No pueden ser los dos. El amor nos impone. Así que Dios nos está llamando hoy a un reposo verdadero. Y ese reposo es en Cristo, no es en un día. Y si usted ha venido aquí hoy cargado emocionalmente, espiritualmente, y se siente agotado espiritualmente, se siente como si lo estuvieran aplastando espiritualmente, Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo le daré descanso. Así que Jesús hoy nos está haciendo un llamado. Y mencioné lo del día de reposo, es un tema controversial, no sé por qué, porque está claro en la Biblia. Pero el punto de todo esto es que nos aseguremos de entrar en el reposo en Cristo. Si oyes su voz, no cierres tu oído. Este puede ser la última oportunidad que tengas para salvación. Así que Jesús hoy nos llama y nos dice: si estás cansado, ven a mí y yo te haré descansar. Quizás estás cansado de tratar con tu fuerza. Y muchos me dicen: pastor, yo estoy tratando, pero no puedo con este pecado, no puedo con esta tentación. Estás cansado porque estás agobiado y ya has tratado tantas veces que ya estás decepcionado también. Jesús te dice: si estás cansado porque has tratado mucho, ven a mí y hallarás descanso. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Hay alguien aquí que se ha sentido cargado y quizás esta palabra de Dios le ha dado un sentido de descanso. Quizás algunos estábamos viniendo por la motivación equivocada. Yo creo que Dios nos ha estado hablando en estos días de las motivaciones de nuestros corazones. Ustedes recuerdan el primer mensaje que di hace varios domingos, fue el por qué importa y determina. Luego vino el pastor Samuel y habló acerca de la meta, cómo llegar a esa meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El domingo pasado hablamos acerca de los ídolos, algo que no vemos. Hay ídolos que se ven, pero estuvimos hablando el domingo de ídolos que no están a la vista, que hay que examinar aquí adentro. Y hoy estamos hablando de ese reposo espiritual, no físico, que era el propósito por el cual Dios estableció
ese mandamiento en la ley. Asegurémonos, iglesia, de estar en el reposo. Y en ese reposo solamente podemos entrar por fe, y por fe solamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Así que si hoy está cansado, es sencillo. Ríndete. No sigas tratando más. Ríndete. Levanta una banderita blanca y dile: Señor, me rindo porque no puedo más. Entonces el Señor te va a decir lo mismo que le dijo a Pablo: en tu debilidad se perfecciona mi poder. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Hay alguien que hoy quiere rendir su vida a Jesús y no lo había hecho antes. Hay alguien que hoy ha entendido ese reposo como no lo había entendido antes.